Y aprovechando este momento vivido allí y también, bueno, todos estos días que nos recuerdan a aquel enfrentamiento bélico con los ingleses, este conflicto armado que duró hasta el 14 de junio de 1982. Bueno, tuve la oportunidad de dialogar con Enrique Lentore, quien es un excombatiente de Malvinas, residente de nuestra ciudad y que gentilmente me recibió en su casa. Pudimos conversar tranquilamente, desapasionadamente, de este tema tan espinoso, ¿no?, para alguien que tuvo que vivir, que estuvo en la trinchera allí y que, bueno, contó de manera absolutamente descarnada, desapasionadamente, como les decía, todo lo que le tocó vivir junto a sus camaradas de armas de aquel entonces. Así que los invito a que prestemos atención a todo lo que tiene para decirnos respecto a lo que le tocó vivir en las lejanas Islas Malvinas, Quique Lentore. Muchas gracias por recibirme acá en tu casa, y una fecha muy especial. Sí, sí. Bueno, al contrario, el agradecido soy yo por esta nota, darme la posibilidad de hablar de un tema tan sensible al sentir argentino, ¿no? Sí. Y bueno, así que contame, ¿qué querés que te cuente? Bueno, hacemos un brevísimo repaso de tu vida. Naciste en Rafaela. Sí, pertenezco a una familia 100% rafaelina. Ajá. Mi bisabuelo ya estaba radicado acá. Uh-huh. Bueno, después por cuestiones laborales la familia se trasladó al Chaco. Papá atendía aquella zona, vendía maquinarias agrícolas y estuvimos 9 años fuera de Rafaela, uh-huh, viviendo 6 años en Villa Ángela, 2 años en Corrientes Capital y 2 años en Santa Silvina. Uh-huh. Y retornamos en 1980 a Rafaela, toda la familia, ya con otra actividad, porque papá cambió el rubro. Fuimos al tema de carnicería y fábrica de embutidos. Se compró la carnicería que era de don Carlos Aimino en Boulevard Lehmann, al 700. Claro, sí. Bueno, ¿dónde hiciste tus estudios primarios, secundarios? Sí, la primaria hice por los éxodos de la familia por cuestiones laborales en la escuela Alberdi hasta cuarto grado. Después en la escuela en la escuela 140 de Villa Ángela terminé la primaria y empecé la secundaria en la escuela de comercio número 7 en Villa Ángela. Tercero y cuarto año en Corrientes, en la Escuela de Comercio San Martín, la que está cerquita del puerto, ahí sobre la costanera, hermoso edificio, un edificio histórico. Y volvimos al Chaco y terminé en la misma escuela que había empezado en Villa Ángela, me recibí de perito mercantil. Qué periplo, ¿no? Sí, y eso te va dejando por ahí una capacidad de adaptabilidad, claro, porque hoy, viste, se habla del desarraigo, y en realidad yo lo vi como algo positivo, porque me dio la posibilidad de conocer distintos ambientes, distintas personas. Fui dejando amigos por todos lados, amigos de la primaria, de la secundaria, en Corrientes, en el Chaco, claro, así claro, que yo lo veo como algo positivo. Claro. Quique, bueno, te toca la colimba. Bueno, el colimba, el servicio militar obligatorio, ¿no? Porque hay generaciones jóvenes que a lo mejor no saben de qué estamos hablando. Claro. Fíjate, una cosa trae la otra. Yo me enrolé en Villa Ángela. Uh-huh. Y como era tan pronto, en el 80, que habíamos vuelto a Rafaela, no había hecho el trámite todavía del cambio de domicilio. Uh-huh. Entonces me toca obviamente presentarme en Resistencia, la revisación médica, termino, destino final en Paso de los Libres, provincia de Corrientes, con todos compañeros chaqueños y correntinos. Claro, sí. Bueno, allá era un gringo amarillo entre todos, pero son gente maravillosa, Había muchos problemas que yo me costó ver una realidad triste del país, porque vos sabés, Jorge, que
En ese año, en el 81, había salido publicado, la provincia de Corrientes tenía el índice de analfabetismo más alto del país. Seguida ahí nomás, cerca con la provincia también de Chaco, ¿no? Que eran todos mis compañeros. Y yo lo resumo siempre con que éramos 140 personas en la compañía y había 98 analfabetos. Mirá. Y fue muy positivo el servicio militar para toda esa gente. ¿Por qué? Porque venían al servicio militar. Era un problema hacerle firmar, porque había que, o ponían la crucecita o el dedito, ¿viste? Cuando vos le entregabas lo que le corresponde al soldado, su vestimenta y todo. Y vos fíjate qué lindo lo que te voy a contar ahora, porque se iban del servicio militar sabiendo leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Y los maestros éramos los mismos soldados que teníamos instrucción, los que teníamos la suerte de haber estudiado. Bien, bueno, estamos ahí en el servicio militar y llega este día tan fatídico, digamos así, ¿no? Del 2 de abril. Contame, ¿qué pasó? Bueno, yo estoy dentro del grupo de los que se llaman los soldados convocados. Soy clase 62, pero había salido en la primera baja. Claro. Hay muchísimos de esos. El licenciamiento parcial de la clase se le decía. Y automáticamente, porque tenés un plazo legal si no te consideran desertor, me reincorporo, con decirte que entré a las 8 de la mañana al cuartel y a las 10 de la mañana ya estaba pelado y vestido de combate. Y ya todo listo para salir. ¿Sigo con el relato? Sí, cómo no. Bueno, a partir de ahí, el día 12 de abril, nos fuimos ya preparando y nos fuimos en tren hasta la ciudad de Paraná. Hay muchas fotos que documentan la salida del Regimiento 5 de Infantería hacia Paraná, y de ahí había un puente aéreo hasta Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia hicimos una escala, custodiamos unos tubos de petróleo que llevan grandes cantidades de petróleo allá donde el calado da para que los barcos petroleros carguen, y custodiábamos eso porque se suponía que los ingleses podrían venir a sabotear eso. Y a la vez esperábamos el turno para, intuíamos que íbamos a Malvinas. O sea, nadie lo decía, no venían a decirte vamos a ir a Malvinas, prepárense, no, nos enteramos de Malvinas cuando estábamos en vuelo, claro. Oficialmente. Si bien ya era un rumor, obviamente con todo lo que estaba pasando no necesitas que vengan y te digan las cosas. Claro. Así que llegamos a Malvinas. ¿Y en tu familia cómo tomaron esto? Mi familia lo único que sabía es que yo me había presentado en tiempo y en forma para no caer como desertor, ¿no? Obvio, porque era bravo eso, ¿eh? Claro, claro. A ver, un soldado le daban una licencia de 3 días, demoraba 2 días más y automáticamente venía preso, ¿eh? O sea, es justicia militar. Claro. Llegan a Malvinas. Llegamos a Malvinas, recibimos la orden de armar un bivac, de armar las carpas, ahí al costado del aeropuerto, que hay anécdotas. Yo me acuerdo que cuando aterrizamos en Malvinas, al avión se le habían quitado todas las butacas, todos los asientos. Entonces, para que entre más gente. Y llevábamos un bolsón portaequipo, que ahí llevábamos todo. Los fusiles al hombro. Como la pista de Malvinas era tan cortita, el avión de aerolínea aterriza y automáticamente la reversa, los frenos, terminamos todos desplazados, no teníamos de dónde asirnos, así que terminamos todos apilados allá en contra de la cabina. Bueno, llegamos a Malvinas, un orgullo bárbaro, se mezclaban las emociones, armamos el bivac y al día siguiente a pie fuimos al puerto de Puerto Argentino. Ahí había un barco que habrá tenido 40 metros de eslora, estimo, que se llamaba Monsunen, un barco interisleño que la Marina, la Armada Argentina, había confiscado a los kelpers. Se usaba para el transporte de mercaderías entre las islas, y ahí embarcamos y fuimos al destino final.
que está sobre el canal San Carlos, en la otra isla, no en la isla Soledad, sino en la isla Gran Malvina, que los ingleses lo llamaban Puerto Howard. Nosotros los argentinos, con las viejas cartas marítimas que había, era Puerto Mitre. Y cuando llegamos nosotros, el coronel Mabragaña, jefe del regimiento 5 de infantería, dijo: no, esto somos los primeros argentinos que estamos acá, lo vamos a rebautizar, y le pusimos de nombre Puerto Yapeyú. ¿Por qué Puerto Yapeyú? Porque el regimiento 5 de infantería, con asiento en Paso de los Libres, tenía una guarnición, la compañía C, que estaba destacada en Yapeyú a efecto de custodiar la casa del general San Martín. Entonces ahí empezó toda nuestra odisea, porque, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Hacer la guerra, hay dos formas de hacer la guerra. Una forma es acometer, atacar. La otra forma es resistir, aguantar. Nosotros nos tocó la segunda. Fue, creo que, tan dura como si hubiéramos tenido que atacar, porque quedamos totalmente aislados. Nosotros lo que recibimos fueron ataques de los ingleses a los efectos de que nosotros no podamos participar en el camino que ellos habían tomado desde San Carlos, lugar elegido para desembarcar, hacia la cabeza, hacia la gobernación, hacia Puerto Argentino. Entonces a nosotros nos mantenían ocupados, para decirlo de alguna manera, después le voy a explicar a esto cómo es, y aislados. ¿Cómo es que nos mantenían ocupados? Ellos tenían observadores adelantados, miraban, a ver, ¿qué tienen estos argentinos acá en Puerto Yapeyú o Puerto Howard? Lo más largo alcance, un cañón de 105 milímetros, alcance 9.500, máximo 10.500 metros. Bueno, la fragata se ponía a 15 kilómetros y nos bombardeaba. Entonces, es una inteligencia desarrollada a través de años de guerra, de cosas que tienen conocimiento. Ellos, mientras estaban en un buque, desayunaban, almorzaban, merendaban, dormían en una cama calentita, claro. Decían: che, a ver qué hora es, a esta hora los argentinos deben estar bien dormidos, son las 2 de la mañana, vamos a levantarnos un ratito y los bombardeamos un ratito y le reventamos la noche. Y así lo hicieron en muchas oportunidades. Decime una cosa aquí, que obviamente el equipamiento de ustedes nada que ver con el equipamiento de los ingleses. Nada que ver. Lo que sí discuto siempre es que yo creo que un FAL tiene un poder de fuego impresionante. Es más, en los libros que han escrito los ingleses, en varios lugares en varios libros citan que les impresionaba las heridas de FAL, porque FAL, liviano, estoy hablando de no todo el armamento, pero hay armas que teníamos que realmente nos enorgullecen. En lo que hace al resto del equipo, no. Por ejemplo, lo que es la vestimenta, nada que ver. Imagínate que nosotros pertenecemos a la pampa húmeda o al litoral, ¿no es cierto?, a la zona norte del país, donde la temperatura en verano 40 grados, y ir con esas carpas de campaña y con esas chaquetillas, claro, finitas. O sea, nos proporcionaron el duvet de Israel en Comodoro Rivadavia, el famoso duvet que vos lo ves en todas las filmaciones con la capucha, pero igual, o sea, se sienten los 14 grados bajo cero, con más humedad, más viento, te vas a sensaciones térmicas de 16, 17 grados bajo cero. Es imposible. ¿La comida? No. Te comenté que nos aislaron desde el primer momento, así que el gran problema fue la comida. Para colmo, se rompió una única cocina de campaña que teníamos, son esos carritos con una olla grande. Se quebró, se rompió, había que cocinar en un tacho de 200 litros. Cocinar era unos pedazos de cordero
porque la gente de asuntos civiles había arreglado con Mr. Lee, que era el encargado de la estancia ahí en Puerto Howard, eran 30 corderos cada 2 días, eran 15 corderos para 900 personas. Si te tocaba un pedacito de cordero era una suerte. Conocimos el hambre con mayúscula, porque no te estoy hablando de hambre de un día, de 2, de 3, te estoy hablando de semanas y semanas de hambre total. Y frío. Después tengo un compañero, Remigio Fernández, que nunca tuvimos la autoridad, porque no somos médicos, para decir que murió de hambre, pero todo el mundo sabe, y no es que está en el imaginario, no, la realidad es que a este hombre el estómago se le cerró de tal manera que, inanición. Nosotros necesitábamos, de acuerdo a lo que dijo el mayor médico Reale, del puesto sanitario que había ahí en el Club Social de Puerto Howard, se instaló el hospital improvisado, entre 3.500 a 4.000 calorías diarias, y estábamos en 1.000, menos de 1.000. O sea, es terrible. Yo me pesé en una balanza que había para pesar lana, ahí de los Kelper. Cuando llegué a Puerto Howard tenía casi 79 kilos, 78,900. Y me peso cuando me voy, pesaba 63. Terrible. Más allá de que, a ver, no es solo eso, no es el hambre, no es el frío, anda sumando, no es solo una sola cosa. Claro. Por ejemplo, no nos bañamos. ¿Qué persona tolera sin bañarse días y días y días? Semanas. 60 días. Terrible eso. No, es inaguantable. Esas son cosas feas que no me cuesta contarlas, pero ahora como ya pasaron tantos años, uno empieza a decir las cosas, ¿viste? Claro. Detalles que no te gusta contar, porque te miran y dicen, vos no te bañaste por 60 días, y sí, viejo, es así. Claro. Aparte, imposible. Había un sargento que intentó bañarse, casi se muere. Intentó lavarse las axilas, desde la cintura para arriba se sacó todo, casi se muere congelado, pobre tipo, lo tuvimos que ir así que no tenía ni sentido intentar higienizarse. No. ¿Cuántos eran ustedes ahí? En el Cerro María, 130 y pico de personas. 140. ¿Sufrieron bajas? Sí. Nosotros tuvimos incursiones de los aviones Harrier, bien enfrente nuestro. Hundieron al barco que nos traía provisiones, que era el Isla de los Estados, que se salvaron nada más que 2 personas. En mi compañía y en mi regimiento en total son 7 los fallecidos. Un ataque de un avión Harrier con bombas Beluga, que son esas que tienen dentro un montón de submuniciones. O sea, explota antes de llegar a la tierra, esparce y explota, hace un desastre. Es antipersonal, está prohibido. Y lo usaron igual. Lo usaron. Digamos, ¿entraron en combate? ¿Tuvieron oportunidad de causar algún daño al enemigo? Sí. Nosotros tuvimos la suerte de que, como contrapartida de ese Harrier que mata a mis compañeros, con fuego reunido, que es difícil de explicar, el fuego reunido son todo tipo de armas, 11.25, 9 milímetros, FAL, FAP, MAG, 12,7, era una parafernalia, era una cosa de loco. Yo ni siquiera cuando escuchás, viste, para las fiestas antes, tanto fuegos artificios, nunca he escuchado tantos estampidos tan fuertes, tan distintos. Ese fuego reunido, el piloto declaró, sentí una lluvia de proyectiles sobre el fuselaje de mi avión. Entonces el avión entra en tirabuzón. ¿Era un Harrier? Un Harrier. A todo esto había un comando en la costa que le alcanza a tirar con un misil de corto alcance. Son misiles de 3.000, 4.000 metros, no son misiles de los grandes. El blow pipe se pronuncia. Cuando el avión ya está cayendo,
le explota en la parte de atrás el misil y lo termina de... A todo esto el piloto se eyectó. El piloto era un subteniente o alférez, sería para decirlo bien correcto, apellido Glover. Me tocó custodiarlo, quería matarlo, tenía odio en ese sentido. Nunca sentí tanta rechazo a una realidad que estaba viviendo. Estaba con mi compañero y yo le decía, digo que se me escapó el tiro, este tipo hace 10 minutos termina de matar a nuestros compañeros, lo rescataron del agua porque el tipo se eyectó, está la foto. Tuve la intención de apretar el gatillo, total después decía que se me escapó el tiro, que menos mal que no lo hice porque me iba a traer un montón de problemas. Claro. Después vino un segundo Harrier que también fue derribado y un helicóptero que también vino en auxilio del derribo de estos Harrier, porque el Harrier cae y queda una caja negra emitiendo un mensaje de auxilio. Entonces los compañeros vienen. Así que eso fue lo más importante. Y después, otro caso en donde en Puerto Howard, también a 800 metros de donde yo estaba, había una patrulla inglesa en donde se descuidaron y hicieron ruido. Los escuchó una patrulla nuestra que había ido a ver si había un observador adelantado ahí. Presentaron batalla y muere el capitán inglés John Hamilton en manos del fusil del subteniente Martiniano Duarte. Y se toma prisionero al cabo o sargento inglés, te vas a reír del apellido, Roy Fonseca. Bueno, obviamente los prisioneros ingleses estábamos aislados, no nos traían nada, pero para llevarlos había un helicóptero disponible que venía, los buscaba y los llevaba, ¿no?, a Puerto Argentino. Qué contradicción. Sí, ese piloto terminó en Catamarca, vino al continente y lo terminaron escondiendo en Catamarca. Mirá. En La Rioja, perdón. La Rioja. Quique, contame, bueno, del momento final, de la rendición. Bueno, nosotros nos manteníamos ocupados con el tema de custodiar Puerto Yapeyú, ver la posibilidad, ya los últimos días de los combates, el general Parada le había pedido a mi coronel que veamos la posibilidad de cruzar el canal para ir a ayudar a los regimientos que estaban combatiendo ahí enfrente nuestro. Y los ingleses fueron avanzando hacia Puerto Argentino. Un gran problema que tuvieron los ingleses es que la aeronáutica le hunde el Atlantic Conveyor, donde estaban todos los helicópteros que iban a transportar los cañones, las artillerías, todo para que los ingleses avancen más rápido, y tuvieron que hacer esos 70 kilómetros a pie e ir avanzando como podían. Claro. Y nosotros a todo esto esperando ver de qué manera podíamos cruzar del otro lado para ayudar a nuestros compañeros. Y claro, y teníamos ya ración para una semana, no más de eso. Tal es así que estábamos comiendo zapallos que habían quedado flotando en el mar del hundimiento del Isla de los Estados. Mirá, fuimos a rescatar zapallos que flotaban en el mar. Entonces, en los momentos finales eran ya de una tensa situación donde ya queríamos que termine de alguna manera, ya sea yendo a atacar, queríamos hacer algo, ¿viste? Y el 14 de junio Menéndez firma el cese de fuego, recibimos el mensaje, obviamente en clave, de no presentar batalla. El 15 de junio a la mañana, en una lancha de desembarco, ingleses con banderitas blancas, porque obviamente hay miedo, que el tipo no está seguro si recibimos la comunicación del comando central, claro, de no presentar batalla, de entregar las armas pacíficamente. Vinieron con lancha de desembarco,
nos llevaron en lanchas de desembarco hacia un destructor enorme y de ahí al segundo transatlántico del mundo en esa época, que era el Canberra. El transatlántico más grande del mundo en el 82 era el Queen Isabel, el Reina Isabel, y el segundo en tonelaje, en desplazamiento, era el Canberra. Ahí se prestaron servicios médicos a los que tenían pie de trinchera, se nos dio de comer, nos bañamos, nos higienizamos y por el calado terminamos en el puerto en Puerto Madryn, porque hay otro puerto que da el calado para que llegue semejante buque, pero estaba muy cerca de Buenos Aires, entonces por cuestiones más bien políticas y nos llevaron a Puerto Madryn. Y ahí empezó el regreso. Quique, durante las noches, los momentos que no había combate, ¿qué pasaba por la cabeza de ustedes? ¿Qué pasaba por tu mente? Las noches más difíciles eran las de los bombardeos. O sea, las noches más difíciles eran bombardeos que por ahí duraban horas, porque no escatimaban dinero. La guerra económica creo que la perdieron ellos, con la cantidad de barcos hundidos que tienen y todo. Pero aparte, yo tengo entendido que una bomba cuesta mucho dinero. Bueno, las tiraban como nosotros tiramos fósforo. Tuvimos la suerte de que no pudieron reglar el terreno para darnos de lleno. Nos tiraban al tuntún. Hasta que una vez un teniente comete un error y tira, pensando que la fragata iluminó el lugar donde estábamos y delató nuestra posición en la noche, y ahí sí tuvimos algunas bajas por bombas marítimas, no del avión. Pero lo que te pones a pensar es que, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Agudizás el ingenio y querés luchar contra la impotencia de estar en un pozo con tu fusil esperando que vengan y rogás que vengan. Así ya, viste, o lo ultimo o me ultima, pero que se termine, porque, viste, un día, 2 días, una semana, 15 días, pero ya cuando hablamos de meses, esa tensión y esa impotencia que tenés de no poder hacer nada y que el otro se te está riendo en la cara porque vos ya sabés que tu cañón está ahí a 10.000 metros y el otro está a 15.000 metros y no poder hacer nada y rogar que no te caiga la bomba, pero a su vez decir no quiero tampoco que caiga de mis compañeros. O sea, viste, y sí, tenés mucho tiempo, después cesa el bombardeo, cuando cesa tenés que esperar un tiempo prudente, salir a ver el reconocimiento de daños, si hay heridos, a ayudar con la recomposición de las líneas telefónicas, volver a empatillar los cables de los teléfonos, ver qué pasó, qué se necesita. Es un constante hasta que termina y volvemos a esa tensa calma de esperar a ver qué pasa y mantener tu fusil limpio, mantener, digamos, el espíritu de seguir adelante y vamos a ver cómo termina esto. ¿En algún momento te quebraste anímicamente? En un momento sí. Fue que me largué a llorar cuando recibimos la orden que nos enteramos que el 14 de junio Menéndez firmó el cese de fuego y hasta ahí no había escuchado la palabra rendición hasta que alguien la dijo y claro, viste, 20 años, ¿qué madurez tenés para pensar? Mucha, parece mentira. Te va a parecer o les va a parecer a la audiencia una pavada lo que digo, pero pensé en San Martín, en Belgrano, y mirá lo que me tocó a mí, perder. Durísimo. Quique, pasado todos estos años, ¿qué reflexión podés hacer? Pienso que, ¿sabes una cosa? Soy optimista. Creo que por la evolución propia que tiene el ser humano, ante el reclamo permanente de generaciones y generaciones de argentinos de la soberanía de Malvinas, algún día
los ingleses, por la evolución propia y por su propia inteligencia, van a hacer una autocrítica del colonialismo y van a venir algún día y nos van a decir: a los españoles tomen el Peñón de Gibraltar, a los argentinos tomen, acá están las Malvinas. Van a reconocer la historia, porque todas estas chicanas de la autodeterminación de los pueblos, fíjate, todo cambia, todo va a cambiar. Tuvieron que devolver Hong Kong, Claro. tuvieron que devolver Hong Kong porque había un papel firmadito de 99 años, 1999, tuvieron que devolver Hong Kong. Con los españoles están con el Peñón, con Gibraltar, con nosotros con Malvinas. Va a llegar un momento en que el pueblo inglés se va a dar cuenta del pasado pirata que tuvieron. Y mirá lo que pienso, que ellos mismos, es más, hay parlamentarios ingleses que están pensando mucho en esto. Bueno, de hecho, el mundo respalda el reclamo de Malvinas, la gran mayoría. Totalmente. Quedará para una futura reflexión saber qué hacemos como país con esas islas cuando las recuperemos. Eso ya es harina de otro. Si algún día las recuperamos, me voy a vivir a Malvinas. Bueno. Y por último, antes de despedirme, querías hacer una mención del libro. Se escribieron miles de libros de Malvinas, tanto de autores argentinos como autores ingleses. Hay algunos que cuentan verdades, como el General Wood cuando pone en el libro No Picnic, que no fue un picnic. Pero se habla siempre de los combates más cruentos, se habla del cuerpo a cuerpo, se habla de los encuentros, los contactos. Este libro relata lo que yo pasé en Puerto Howard o en Puerto Yapeyú. Para mí, Puerto Yapeyú, por supuesto. Está escrito por el segundo jefe de un regimiento del sur, que se llama Roberto Arias Malatesta, y recopiló toda la información y toda la historia del Regimiento de Infantería 5, únicamente, mi regimiento, en donde detalla, pero con una claridad total, en donde me ha citado también a mí, entre muchísimos otros como fuente, relata toda la historia nuestra de la participación en el conflicto bélico. Se lo recomiendo, no es un libro caro y ya le digo, cuenta tal cual lo que hemos vivido nosotros. Gracias, Quique. Al contrario, el agradecido soy yo.